Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto compartir con ustedes esta clase asincrónica, ya saben, por los motivos ajenos a nuestra voluntad, correspondientes a los cortes de energía. Estamos desarrollando estas clases de forma asincrónica, así que bienvenidos. Poner mucha atención a la explicación que se les va a dar en función de la tarea y del material de apoyo que ustedes tienen planificado para la presente actividad, para la presente semana. Iniciamos de forma inmediata presentando en sus pantallas el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad número 2, iniciando la unidad número 2 con el tema los ciclos de la naturaleza y sus cambios correspondientes a este subtema número 1 en función de los desórdenes alimenticios del sistema neuroendocrino, el mecanismo de acción hormonal. Vamos a analizar todos esos temas en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones, qué es lo que tienen que hacer para la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. En la hoja de trabajo realice la siguiente actividad, dice su tarea. Enumera algunos ejemplos de cambios ambientales que provoquen modificaciones en el cuerpo. Ahí ustedes tienen que mencionar. Eso es lo que determina la primera actividad. Y la segunda dice, observa y dibuja el gráfico y explica con tus propias palabras cuál es la ubicación de cada glándula, dónde se encuentra ubicada cada glándula que ustedes pueden observar en ese gráfico. Es lo que ustedes tienen que hacer como tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer, una tarea bastante básica, sencilla, pero que conlleva bastante estructura en función de los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Recuerden que todos los trabajos son 100% escritos, son claros y ordenados y por ende en la parte superior de la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea, ya saben, tienen que desarrollar la rotulación de la hoja, cumplir con todos los parámetros de información. Una vez que lo han hecho en la parte superior de su hojita donde van a hacer su tarea, inmediatamente a continuación ustedes proceden a desarrollar su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función de del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema desórdenes alimenticios, el sistema neuroendocrino, los mecanismos de acción hormonal correspondientes a la semana número 1, fecha 30 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 30 de septiembre. La fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024. Entonces ya estamos ya prácticamente arrancando esta segunda semana, unidad número 2. Ya en estos próximos días, obviamente ya se les va a proceder a calificar las tareas que ustedes enviaron en la unidad número 1. Y obviamente, ¿dónde los van a poder observar sus calificaciones sobre la misma tarea? Ustedes ingresan a cada una de las tareas y ustedes van a poder observar la nota que han obtenido en este primer transcurso de actividades académicas dentro de este proceso educativo. Así que estar atentos, estar pendientes, obviamente por este problema de cortes de energía eléctrica. Se muestra como una dificultad poderlos hacer de forma determinante. Así que por favor tratemos de estar siempre pendientes en las actividades que especialmente que se desarrollan en su plataforma, estar pendientes en relación a las clases, estar pendiente en relación a otras actividades que son obviamente o sumamente importantes dentro del desarrollo de estas actividades. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana y vamos a ver, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo justamente este tema importante que son los desórdenes alimenticios que tenemos la mayoría de los seres humanos. En la actualidad, obviamente, a partir del proceso de fabricación de determinados productos en la actualidad se conocen como alimentos chatarras, esto ha provocado una serie de problemas, una serie de alteraciones en cuanto a nuestra estructura alimenticia, lo que ha provocado una serie de enfermedades, lo que ha provocado una serie de problemas en las cuales muchas de las veces ha conllevado a la muerte a las personas.
hay que tener muy en cuenta justamente el proceso, cómo nosotros debemos hacer, cómo nosotros debemos llevar nuestra vida alimenticia especialmente, los correctos hábitos o los hábitos adecuados en función de la alimentación, en función del desarrollo de las actividades alimenticias que nosotros vayamos a hacer, no solo en las personas en edad adulta o en edad intermedia, sino también desde los niños, desde la adolescencia. Ahí nosotros tenemos que mantener una serie de procesos en los cuales se busque equilibrar, se busque generar un proceso de alimentación equilibrada para que no existan problemas a futuro. En ese sentido, los desórdenes alimenticios, como mencionamos, las biomoléculas que habíamos visto en la clase anterior, son esenciales para el funcionamiento correcto del organismo. En consecuencia, es necesario incorporarlas a nuestro organismo mediante una alimentación que contengan las proporciones y cantidades adecuadas y suficientes para el cuerpo. No se puede comer más de lo que el cuerpo necesita. Cuando esto no ocurre, hablamos de que una persona está sufriendo un desorden alimenticio. A continuación citaremos las causas y las consecuencias de los principales desórdenes alimenticios que se han venido presentando, los cuales van desde problemas psicológicos, van desde una serie de procesos, obviamente también en cuanto a la falta de educación en función de una correcta alimentación que nos permita mantener una salud integral, un desarrollo de la vida adecuado dentro de las actividades cotidianas que nosotros desarrollamos. Si nosotros vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos o en países industrializados, donde la presión social del trabajo y otras actividades más impiden, obviamente, que las personas puedan comer saludablemente, obviamente ahí hay la ingesta de mucha cantidad, especialmente de comidas cargadas o saturadas de colesterol. Es por eso que ustedes han visto, por ejemplo, en los Estados Unidos especialmente, una gran cantidad de personas con sobrepeso, con obesidad, y obviamente esto genera una serie de problemas. Y dentro de estas características hay dos etapas fundamentales, que es la bulimia y también hay la anorexia. En este caso vamos a ver en primera instancia la anorexia nerviosa, ¿en qué consiste? Esta enfermedad se caracteriza porque las personas que la poseen no consumen la suficiente cantidad de alimentos para mantener su organismo funcionando de manera apropiada. Así, poco a poco, van perdiendo peso, volviéndose débiles y en consecuencia perjudicando la salud, obviamente, propia, el cuerpo. Además, la anorexia implica aspectos emocionales y psicológicos como la baja autoestima. Este problema de la anorexia especialmente es un problema de carácter social y especialmente afecta a las mujeres. Hoy en día también a los hombres. Hay que recalcar, antes especialmente las mujeres tienen un apego o tienen ese problema psicológico de que no deben engordar, de que deben mantenerse a una talla especial, porque si no, no son aceptados en la sociedad. Y obviamente este proceso de la anorexia significa prácticamente es un trastorno psicológico que muchas de las mujeres o las personas en general obviamente consumen alimentos, pero por ejemplo se inducen el vómito, se inducen a vómito. Y con esto tratan de no engordar, de que no subir de tallas. Este problema de la anorexia va a acarrear una serie de problemas en cuanto al funcionamiento correcto de todo nuestro organismo y por ende va a causar determinadas molestias que pueden conllevar a la muerte. Así es que este tema, obviamente, hay que tratarlo especialmente desde el punto de vista psicológico y obviamente como baja autoestima sí puede ser, pero también obviamente es un problema en el cual la sociedad ha jugado un papel fundamental. Ustedes ven, por ejemplo, en el ámbito o en el mundo del modelaje, las modelos tienen que tener un determinado peso, tienen que tener una determinada talla y por ende todas estas personas suelen aplicar este proceso de la anorexia, por la cual obviamente ellas no consumen o si consumen se inducen a vómito y obviamente esto es un problema dentro del desarrollo de las personas. Justamente estas personas suelen ejercitarse excesivamente para quemar calorías, puesto que tienen una imagen distorsionada de sí misma. Al verse en un espejo, se observan como si tuvieran sobrepeso y por esto intentan convencerse de que no tienen hambre.
que obviamente le van educando y recordemos que nuestro cerebro es una máquina perfecta y nosotros somos quienes la controlamos y nosotros le damos algún tipo de información y la hacemos repetidamente, obviamente eso va a ocurrir. A veces toman gaseosas de dieta, las cuales evitan la absorción de calcio y por tanto debilidad en los huesos. Son más propensas a tener osteoporosis, son más propensas a tener algún problema de raquitismo, tienen problemas en cuanto también a malformaciones, en el caso que lleguen a concebir, que se queden embarazadas, sería un embarazo de altísimo riesgo que puede conllevar a la muerte de ambas personas, tanto del feto como de la madre. En cuanto a las consecuencias de esta enfermedad, la falta de alimento causa mareos, problemas cardíacos, baja de la presión arterial y desmayos. Si el problema persiste, el cabello y las uñas se vuelven muy frágiles, muy débiles. Además, el cabello se cae en grandes cantidades. Otros síntomas son la deshidratación y la aparición de laguno. Esto es vello muy fino y abundante en la cara, en los brazos y en la espalda. Prácticamente desarrollan una alteración hormonal. En las mujeres puede ocurrir la desaparición del periodo menstrual, se vuelven estériles. Cuando la persona que padece de este desorden alimenticio es un adolescente, el resultado será el crecimiento interrumpido o el retardo en cuanto al desarrollo. Entre las consecuencias psicológicas están la depresión, la falta de ánimo, la tristeza y el cansancio, obviamente, al no tener las proteínas ni las calorías necesarias para desarrollar todas las actividades comunes que tenemos en nuestro diario vivir. Hemos hablado de la anorexia y ahora vamos a hablar del otro extremo que tenemos como es la bulimia. La bulimia es otra de las enfermedades y esta se caracteriza vuelta por la alta ingesta de determinados alimentos. Se diferencia de la anorexia en que la persona que lo padece come en exceso, descontroladamente, aunque no tenga hambre. Luego desea deshacerse de esas calorías, intentando eliminarlas mediante el vómito o también o autoprovocando el vómito. Es un desorden más difícil de notar que la anorexia, ya que los trastornos de salud no son tan obvios. Es decir, la persona que tiene un peso normal, aunque sea bulímica. En cuanto a las consecuencias de esta enfermedad, los problemas serios de falta de electrolitos pueden provocar arritmias cardíacas e incluso la muerte. Además, deshidratación, irregularidad en los periodos menstruales, en el caso de las mujeres, dolor de garganta, caries, un constante malestar estomacal, entre otros síntomas. En cuanto a la obesidad, es otra de las enfermedades que nosotros podemos determinar. Es una enfermedad crónica en la cual la principal característica es el exceso de grasa corporal. Es causado principalmente por el consumo desmedido de nutrientes y la inactividad física. También existen otros motivos menos frecuentes como son los desórdenes hormonales, factores genéticos y también psicológicos que alteren la conducta alimentaria de una persona. En cuanto a las consecuencias de la obesidad, son varias. Dentro de ellas podemos mencionar la susceptibilidad a contraer diabetes, el colesterol elevado, la hipertensión arterial, la fatiga crónica y también la depresión. Otro problema en contraposición justamente a la obesidad es la desnutrición. Y este es un problema ya de carácter social porque especialmente en la región, en los países de la región andina, prácticamente son países tercermundistas que no tienen una correcta, adecuada o educación en cuanto a educación sexual y por ende hay una superpoblación y especialmente en los sectores de estrato económicos bajos. Por ende, tienen muchos hijos y esto obviamente no les permite cubrir las necesidades básicas y ahí se presenta con mayor intensidad este proceso de desnutrición. ¿Cuándo ocurre la desnutrición? Ocurre cuando el cuerpo no recibe los nutrientes necesarios. Las causas son ingerir una dieta inadecuada o no balanceada, ciertos problemas de digestión y de absorción de nutrientes y algunas enfermedades. Una persona puede considerarse desnutrida si le falta una sola vitamina. En este caso se estima como leve, pero hay otros en los cuales obviamente se presentan como severos, que sus efectos son en determinados casos irreversibles cuando se presentan determinadas enfermedades, lo que puede conllevar a la muerte. En cuanto a las consecuencias de la desnutrición,
Son más graves en los niños y en las niñas, quienes no se desarrollan de manera apropiada. Pueden adquirir discapacidades físicas y mentales e incluso conllevarles a la muerte, lamentablemente. Así es que, especialmente en los niños, bueno, los estados tratan, mediante la aplicación de determinados programas, de cubrir las necesidades básicas a través de diferentes programas, como el desayuno escolar, como la atención en cuanto a medicina, una medicina preventiva en cuanto a todas estas consecuencias de la mala alimentación o de una alimentación deficiente, justamente para evitar el tratamiento. El tratamiento es más costoso que la misma prevención en todos los sentidos. Pero es necesario que cada uno de ellos obviamente reciba y perciba lo justo y lo necesario en función de la atención prioritaria, no solamente por parte del Estado, sino también de su familia. ¿Cómo están interrelacionadas las diversas funciones corporales? Vamos a ver a continuación cómo están interrelacionadas. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta, nuestro cuerpo es un sistema estructural perfecto y cada una de las células, habíamos visto en clases anteriores, las células obviamente se van especializando y se van asociando, se van uniendo y van formando tejidos y van formando órganos y van formando sistemas para que obviamente funcione correctamente. En esta parte nosotros vamos a ver el sistema neuroendocrino. Vamos a ver en qué consiste. Los seres vivos deben luchar por sobrevivir. Uno de los aspectos más importantes de la supervivencia es el mantenimiento de un ambiente interno relativamente constante. En los organismos unicelulares, los cambios pequeños en el ambiente externo los hacen muy vulnerables. Pueden morir. Los organismos pluricelulares, en cambios grandes, tienen mecanismos de defensa contra estos cambios y todos sus sistemas trabajan para mantener el equilibrio homeostático. Dicho de otra manera, por ejemplo, cuando nosotros nos va a coger una gripe, cuando nosotros o nos va a afectar a una tal o cual enfermedad, nuestro sistema inmunológico empieza a trabajar para tratar de eliminar cualquier tipo de parásito o microorganismo que intente agredir nuestro sistema interno, nuestros órganos. Este sistema inmunológico es un mecanismo como un escudo de defensa que obviamente lo que busca es eliminar cualquier microorganismo. Esa es la función principal. Los sistemas encargados de la integración y el control son, en este sentido, el sistema endocrino y nervioso, así como la inmunología o el inmunológico, que en conjunto juegan un papel preponderante en el equilibrio del desarrollo de la vida. Aquí tenemos los tres. Tenemos el sistema endocrino, tenemos el sistema inmunológico y tenemos el sistema nervioso. Los tres se fusionan, los tres se unen para trabajar en defensa de nuestro organismo cuando existe amenazas de algún riesgo microorgánico y obviamente de esa manera buscar que nuestro organismo funcione, se encuentre protegido y también funcione adecuadamente. En cuanto al sistema de generación y control, antes se pensaba que los sistemas endocrino y nervioso funcionaban de manera independiente. Ahora se sabe que están muy relacionados al punto de considerarlos como parte de un solo sistema. El neuroendocrino se fusionan y obviamente estructuran el sistema neuroendocrino. Este regula muchos procesos biológicos dentro del organismo, como es el crecimiento, el desarrollo y el equilibrio de fluidos. Todo gracias a mensajeros químicos producidos por las glándulas endócrinas. Estos mensajeros se conocen como hormonas. Las hormonas son fundamentales dentro de estos procesos. Además, las señales del exterior son percibidas y procesadas por el sistema nervioso, el cual es capaz de reconocer situaciones en peligro o de bienestar y dar las respuestas correctas en el momento adecuado y apropiado. En cuanto al sistema endocrino, vamos a iniciar mencionando las glándulas endocrinas. ¿Qué son las glándulas endocrinas? Son grupos celulares que elaboran ciertos compuestos químicos especiales para el cuerpo, tales como especialmente las hormonas. Las hormonas animales se producen en sitios específicos del organismo. Se transportan por medio de la sangre y actúan en otros lugares. El sistema endocrino
no posee canales propios para la movilización de las hormonas. Es por esto que utiliza la sangre para poder transportarse a cualquier parte del organismo, la cual además es un medio muy adecuado ya que al ser líquida permite que esta sustancia se disuelva y se transporte con mayor facilidad. El sistema endocrino está formado por las siguientes glándulas que tienen como única función la secreción de hormonas. Y vamos a mencionar la primera, la hipófisis, la glándula tiroides, que la mayoría de las personas, especialmente en nuestro país, tienen problemas con esta glándula. Tenemos la paratiroides, tenemos las suprarrenales, tenemos las pineales. Esas son las glándulas en las cuales obviamente se desarrollan el sistema endocrino o se fundamenta o se estructura el sistema endocrino, obviamente para generar secreción de las hormonas. Además, está compuesto por otros órganos que tienen células especializadas que secretan hormonas, tales como el hipotálamo, que se encuentra en la parte inferior de la base de nuestro cráneo. Tenemos el tino, tenemos el páncreas, tenemos los ovarios, en el caso de las mujeres, los testículos, en el caso del hombre, los riñones, el estómago, el hígado, el intestino delgado, el corazón y la piel. Esas son, obviamente, los órganos en los cuales actúan de forma especializada este tipo de hormonas. Las hormonas, como se mencionan, las hormonas son sustancias químicas secretadas por células especializadas localizadas en glándulas y órganos específicos, cuyo fin es afectar el funcionamiento de otras células, también conocidas como células blanco o células diana. Las hormonas se pueden clasificar, obviamente, a su vez en las siguientes tipos. Tenemos, tenemos en la primera, que es los esteroides, tenemos el proteico o peptídica y tenemos los derivados de los aminoácidos. Esas son las tres clasificaciones en función de, obviamente, las hormonas. Cuando hablamos de los esteroides, nosotros podemos mencionar como la progesterona y la testosterona. Esos son sustancias obviamente fundamentales para el desarrollo de los seres humanos, tanto en el varón como en la mujer. En tanto, en el proteico y peptídico, como la hormona del crecimiento y también la insulina. Si es que no existe el funcionamiento de la insulina, obviamente nos va a dar un alto grado de diabetes. Hay que tener mucho cuidado con que no se dañe justamente este tipo de hormonas. Los derivados de los aminoácidos, como la tiroxina, obviamente es otra de las sustancias, obviamente, que producen todo este tipo de hormonas. Las hormonas funcionan en cantidades muy pequeñas. La regulación de las cantidades de hormonas que se producen y liberan en la sangre está controlada por un sistema de retroalimentación negativa mediante el cual la hormona es capaz de regular su propia secreción. Es decir, si la concentración de la sangre de una determinada hormona es superior a lo necesario, se envía un mensaje al lugar de producción para suspender o disminuir la cantidad generada y liberada, así mantener el equilibrio en cuanto a la producción de hormonas. De igual forma, si la concentración es menor a la necesaria, el mensaje induce una mayor producción y liberación de la hormona en la sangre y de esa manera compensar todo este proceso que se desarrolla. Aquí nosotros podemos ver las diferentes glándulas en el siguiente gráfico, la ubicación de las principales glándulas en el cuerpo humano, y podemos ver la glándula pineal que se encuentra casi en la parte lateral de nuestro cerebro. Tenemos el hipotálamo, obviamente, como les dije, se encuentra en la base de nuestro cerebro. Tenemos la hipófisis igual presente en nuestro cerebro. Tenemos la glándula tiroides que se encuentra en nuestra garganta, a la altura de nuestro cuello. Tenemos la paratiroides, igual que está en la base de la tiroides. Tenemos el timo, que se encuentra en la parte pectoral, obviamente se encuentra ubicado. Tenemos las cápsulas suprarrenales, obviamente que se encuentran a la altura de las costillas flotantes de nuestro organismo. El páncreas, tenemos en el caso de las mujeres los ovarios y en el caso de los hombres los testículos, y se encuentran ubicados justamente las principales glándulas de nuestro cuerpo humano. Ahí ustedes pueden observar de una mejor manera. En cuanto al mecanismo de acción hormonal,
Las hormonas influyen en el funcionamiento de la célula blanca gracias a la presencia de receptores específicos localizados en distintas estructuras celulares. Por ejemplo, en la primera, en la membrana plasmática. En la membrana plasmática interactúan con hormonas con estructura proteica y peptídica. En el citoplasma, con hormonas esteroideas. En el núcleo de la célula blanco se presentan las hormonas derivadas de los aminoácidos. Esas son en cuanto a los mecanismos de acción de las hormonas. En la siguiente tabla se muestra algunas de las hormonas producidas en cada glándula endocrina y también su principal acción, que es lo que desarrollan. Aquí nosotros vamos a ver en la siguiente tabla que ustedes tienen la glándula, tienen las hormonas que fabrican y la acción o qué es lo que hacen, cuál es la función de cada una de ellas. Iniciamos con la primera, el hipotálamo, vía hipófisis, donde se ubica. En cuanto a las hormonas, estas fabrican la oxitoxina y también las hormonas antidiuréticas. En cuanto a la acción, las oxitoxinas estimulan la contracción uterina y la salida de la leche en relación a la alimentación materna. En cambio, la hormona antidiurética controla la retención de agua en los riñones. Pues ya sabemos cómo funciona. En relación a la hipófisis tiene un grado de hormonas mucho más amplio. Tenemos la hormona de crecimiento, tenemos la prolactina, que también obviamente está presente en cuanto a la alimentación materna. Tenemos la hormona estimuladora de la tiroides, la TSH, que para algunas personas que tienen este tipo de enfermedad les mandan a hacer los exámenes y justamente les ponen este TSH. Entonces ya sabemos que es la hormona estimuladora de la tiroides. También tenemos la hormona adrenocorticotrópica. En sus siglas ACTH, tenemos la hormona folículo estimulante, en sus siglas FSH, y tenemos por último la hormona luteinizante, en sus siglas LH. ¿Qué es lo que hacen cada una de ellas? En cuanto a la hormona del crecimiento, obviamente, estimula el crecimiento y el desarrollo, estimula la producción de proteínas. En cuanto a la prolactina, impulsa y mantiene la producción de leche materna. En cuanto a la hormona estimuladora de la tiroides, estimula la producción y secreción de hormonas por la tiroides. En cuanto a la hormona adrenocorticotrópica, esta incita la corteza suprarrenal, prácticamente estimula la corteza suprarrenal. En cuanto a la hormona folículo estimulante, estimula los folículos ováricos y los espermatogénesis, el proceso de la espermatogénesis, la producción de espermatozoides. La hormona luteinizante genera la ovulación, la formación del cuerpo lutero y la producción de testosterona. Esto en relación a esta gran glándula que es la hipófisis. En cuanto a la tiroides, fabrica la tiroxina. Esta tiroxina estimula y mantiene la actividad metabólica de nuestro organismo. Cuando existe una alteración de esto, obviamente empiezan a haber una serie de problemas, tales como sobrepeso, caída de cabello, desmayos, falta de ánimos en relaciones de actividades. Es que por eso que tienen un problema de tiroides o tiroiditis, como los denominan. En cuanto a las glándulas suprarrenales, en relación a la médula, se encuentra en la médula. En cuanto a la glándula, esta elabora la adrenalina y noradrenalina. Esta está encargada del incremento del azúcar en la sangre, la dilatación o contracción de los vasos sanguíneos y la aceleración del latido cardíaco de nuestro corazón. En relación al páncreas, desarrolla la insulina y el glucagón. ¿Qué es lo que hace la insulina? Estimula la entrada de la glucosa desde la sangre hasta las células y aumenta el almacenamiento del glucógeno para evitar que nosotros tengamos, obviamente, este problema de azúcar, gran presencia de azúcar en la sangre. Entonces, en relación al glucagón, este estimula la degradación del glucógeno y de la glucosa. Son dos estructuras fundamentales para que nosotros no tengamos el problema de insuficiencia en cuanto al funcionamiento del páncreas. Los ovarios, folículos, cuerpo lutero, obviamente están constituidos por los estrógenos.
estos estrógenos tienen la función de desarrollar y mantener las características sexuales femeninas. La progesterona y los estrógenos promueven el crecimiento del tapiz uterino. En cuanto a los testículos o la testosterona, fabrican lo que es la testosterona y esta testosterona a su vez tiene la función en cuanto a la espermatogénesis, al desarrollo y mantenimiento de las características sexuales masculinas. Entonces aquí nosotros podemos ver ya prácticamente la descripción de cada una de las glándulas, las hormonas y las acciones que desarrollan en nuestro organismo. Finalmente, vamos a ver la unión de las hormonas con los receptores específicos desencadenan una respuesta de la célula que será la actividad específica controlada por la hormona. En algunos casos, esta actividad actúa a nivel de la transcripción de genes. Aquí nosotros podemos ver prácticamente el mecanismo de acción de las hormonas, cómo están estructuradas la hormona, membrana celular, tenemos la hormona en la zona receptora de actividades y la zona receptora de inactividad, cómo se van estructurando y se van fusionando, obviamente, para hacer la unión de hormonas entre sí. Esto en cuanto a las actividades que nosotros hemos desarrollado, de los temas que obviamente ustedes tienen planificados para la presente clase. Es una clase bastante interesante que hemos venido desde más a menos. Hemos visto desde las clases anteriores, hemos visto, incluso hemos venido viendo la tabla periódica de los elementos, cómo está constituida, y de ahí vamos viendo todo este proceso que se van desarrollando en cuanto a los diferentes sistemas, a los órganos, a las estructuras que tiene nuestro cuerpo y obviamente también que tiene mucha influencia por los decibeles, por los desórdenes alimenticios que nosotros tenemos. Los desórdenes alimenticios son prácticamente la base en cuanto a el daño que nosotros vamos a percibir a futuro en nuestro organismo. Una falta de alimentación adecuada obviamente va a proceder a dañar cualquiera de estas glándulas, cualquiera de estas hormonas que nosotros hemos ido viendo en el transcurso de esta clase. Un desorden alimenticio, una sobre eh, alimentación o, en cuanto a carbohidratos, obviamente va a proceder que tengamos una serie de enfermedades y obviamente que necesitemos muchas de las veces medicamentos de por vida para poder vivir. Es por eso que nosotros tenemos que tener un proceso de educación en cuanto a una dieta y a un consumo de alimentos racional y adecuado, manteniendo un equilibrio en cuanto a la alimentación y también a la cantidad. La cantidad tiene que ser adecuada, no excesiva, para no proceder a dañar ninguno de estas glándulas, tanto el hipotálamo, tanto la hipófisis, la tiroides, las suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos, que prácticamente son parte fundamental del desarrollo de nuestro organismo. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente. Les deseo que les vaya súper bien en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen en la presente clase, en la presente semana. Nos estaremos viendo, Dios mediante. Ojalá ya se termine en este proceso de cortes de energía para volvernos a encontrar noche a noche en nuestras clases habituales. Señoras y señores, queda la clase explicada. Espero que les vaya súper bien. Nos vemos hasta la próxima clase.